Ok, ya tenemos aquí al primero. Hola, profe. ¿Cómo está, Rodrigo? Dios te bendiga, qué gusto volverte a ver. Igualmente, estoy aquí, estoy cansado pero de correr, porque ustedes me ponen a correr, no me dejaron ni leer los comentarios que faltaban. No, yo estaba esperando pacientemente. Estaba pacientemente, sí. Ahora el que estoy sudando soy yo, pero de la carrera, no me daba copiar, es que soy un poco troglodita con este asunto de la tecnología, entonces a veces uno aprende de una forma y no me daba el bendito pegar y pegar, casi quiebro la computadora de tantos dedazos que le pegué, espero que no la haya dañado. Bueno, la situación está así, parece que habían otras personas, no sé si gusta algún otro, por ahí me dicen que, ¿cómo que se llama? El de sectas, ¿cómo que se llama? Antisectas. Antisectas. Entonces, si quiere entrar el de antisectas, y si hay uno más, podemos trabajar con los tres. Recuerde que les vamos a dar 5 minutillos, así que va a tener que ver cómo hace con 5 minutos y en caso le pasamos 5 minutos a otro, etcétera, y ver todas las inquietudes que hay. Bueno, ya saben que está abierto ahí por si quiere entrar otro. Adelante, Rodrigo. Le damos el pase a ver qué es lo que quiere contarnos, nos quiere decir con respecto a... Adelante. Bueno, profe, no, muy interesante el análisis que usted hizo de Mateo 16, 18 sobre Petra y Petros, ¿sí? Y que usted concluye que en cierta manera, si se refiere a Pedro, está hablando como de cualquier piedra, pero si nosotros miramos con más atención el paralelo, que lo encontramos en Juan 1:42, dice así, y le trajo... Sí, disculpe, Rodrigo, un segundo. Antisectas puede entrar, solamente que tiene la palabra Rodrigo ahorita y después le daríamos lugar hasta adelante. Rodrigo, disculpe. Muchas gracias, Daniel. Entonces, aquí vemos que en Juan 1:42 es un paralelo donde dice, y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. ¿Ok? En Juan 1:42 vemos el paralelo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está hablando? De que efectivamente Kefas, Pedro, es piedra. Es lo mismo. Ok, es el mismo término. De hecho, bueno, aquí yo traje el interlineal de Francisco La Cueva. Las palabras que utiliza es... a ver, déjenme ver. Yo también estoy medio cegatón, profe. Aquí estamos llevados con esto. Kefas, sí. Dice Petros. Y creo que son los mismos términos. O sea, la feminización de lo que es el término Petra. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos su interpretación y la mía? O sea, tengo entendido que usted hablaba de que sí, Jesucristo es la piedra angular, totalmente de acuerdo, pero en estos pasajes, sobre todo en Mateo 16, 18, que está hablando era la piedra de edificación. Algo mencionó usted sobre la piedra de edificación, es correcto. Primero, en las construcciones del siglo I, ¿sí?, estaba la roca natural, que en este caso representa a Jesús, la que no fue puesta por ningún hombre. Luego viene la roca de edificación o la piedra de edificación, que es la baldosa, la losa que usted mencionó, ¿sí?, la grande, que se utilizaba para que en los terremotos hubiera como un juego, como un patineo, para que la estructura fuera antisísmica. Esa piedra de edificación, sí, es Pedro. Por eso dice, sobre esta piedra edificaré. ¿Edificaré qué? Mi iglesia. Ahora, sobre esa piedra vienen el fundamento, que son los apóstoles y los profetas. El fundamento son las bases de las columnas, donde se clava el resto del edificio según la arquitectura griega del siglo I y la arquitectura judía. Digamos que tenían ciertas similitudes. Entonces, está lo que son los apóstoles y profetas, ¿sí?, como cimiento. Luego vienen las 3 columnas que nos dice la Biblia, que son Juan, Santiago y Pedro, las 3 columnas.
Y en lo más alto del edificio está la piedra angular, que también es Jesucristo. Entonces vemos cómo todo está dentro de Jesucristo, no por fuera de él. Él está en lo más alto y esa es la base completa de la iglesia. Pero hay otros tipos de piedra que nosotros vemos en la construcción. Por otra parte, usted también citó la primera de Pedro, cuando dice que somos piedras vivas. Entonces, pero ¿cuál es el problema aquí? Que cuando habla de piedras vivas, no utiliza ni Petros, ni Petra, ni Kefas, sino utiliza lithos. Usted lo puede verificar. La palabra que utiliza para piedras vivas es lithos, que es piedra pequeña o piedra de molino. Entonces, son distintas piedras que van organizadas en la construcción del edificio espiritual. Ahora, ¿qué otra cosa? Usted me dice que le llamaron, que sí, se le llamó Pedro y se quedó así con ese nombre, pero también le recuerdo que también le llamaban Kefas o Kefa, ¿ok? Que es el término piedra, pero a ningún otro creyente se le llamó Pedro o Kefa. Por eso no puedo, digamos, estar de acuerdo en su apreciación de que era una piedra cualquiera, ¿sí? Y como todos los demás, como nosotros los lithos, porque primero no se le llamó lithos como a nosotros, y segundo, el término Kefa o Petro era exclusivamente para Simón, hijo de Jonás, al que conocemos como Pedro. Entonces, esas eran como las apreciaciones que yo le quería dar al respecto de lo que usted nos aportó, muy interesante en su estudio. Y bueno, yo también aquí me estoy preparando porque chévere profundizar sobre el griego. Mi griego todavía es muy básico, pero me estoy preparando porque es bueno también entender más a fondo la gramática griega. Entonces, esas eran como las apreciaciones que le quería dar. Bueno, mirar cómo Petros o Pedro no solo era Petra, sino también era Kefas, que es lo mismo prácticamente, que es piedra, y que es distinta a todas las demás piedras que somos nosotros, que somos lithos, las lithos vivas, ¿ya? Eso era Ok, bueno, Rodrigo, vamos a esperar a ver si entra otro católico, pero entonces sigamos acá ya que estamos interactuando. Claro. Ok, bueno, el asunto es el siguiente, déjame ver porque yo soy especialista en interrogar. Ya usted me conoce con respecto a eso. Decime una cosa, sí, muy puntual. Entonces, ese Petra que aparece ahí es Pedro. Sí. Es Pedro. Por eso lo vemos en el paralelo con Juan 1:40. Entonces, o sea, usted me entiende que cuando digo Petra, es Petra, ¿no? Ese es Pedro. Sí, piedra de edificación. Ok, perfecto, ok. Con respecto a lo que usted acaba de decir sobre Pedro, cuando yo dije que porque yo traté a Pedro como con un artículo indefinido. ¿Qué puedes acotar? Ya usted dice que usted tiene griego básico, pero no importa, ahí usted se la va jugando poco a poco. ¿Por qué razón consideras que Petro no tiene artículo? Pues porque se le está dando una adjetivación a él, una caracterización de lo que iba a ser él. De hecho, el nombre de él es Shimón o Simón, ¿ya? Que significa quebradizo, frágil de voluntad. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era, sí, tú eres Simón, el quebradizo, el frágil, pero ahora serás Petra, serás Petro, serás piedra, pero piedra de edificación. Entonces lo que está haciendo en mí, tú vas a tener un cambio de carácter, a pesar de que tuvo errores como cualquier ser humano, o sea, eso no lo exime de tener problemas, y del hecho de que, por ejemplo, Dios en el pasado también utilizó hombres para ponerlos al frente no de su iglesia, sino del pueblo de Israel. Tenemos a Moshe, a Moisés, tenemos a Abraham, nuestro padre en la fe, al rey David, a muchos hombres puso Dios al frente de su pueblo, hombres como cualquiera de nosotros que por la gracia de Dios pudieron dirigir a su pueblo escogido. Bueno, no sé si te diste cuenta, Rodrigo, que yo llamé la atención dentro de la exposición que dice, porque si tú identificas a Petros con Petra, debe haber una similitud. Por eso te hice la pregunta, ¿por qué Petra está articulado y Petros no está articulado? Repito, hago la pregunta nuevamente. ¿Por qué razón Petra
usted me dice, bueno, porque eso está funcionando como un adjetivo. Tú eres Pedro. Estás entendiendo que es predicado nominal y que es un atributo. Pero en este caso, si es un atributo de Pedro, ¿por qué razón Petra sí está articulado? ¿Y qué significa realmente por qué está articulado? Porque recuerde, si fue que estuviste en el principio de la exposición o llegaste al final. Se ha visto una parte, que ese sería el problema si no vistes toda la exposición, ¿verdad? No sé si hasta ese punto llegaste. Y la situación, le pregunto, Cristo es, allá están entrando más personas. Bueno, vamos a dejar solo. Vamos a darle oportunidad. Un segundito, Daniel. Yo diría que habla de Petra con articulación, ¿sí? Con un artículo, porque ahí lo que está determinando es la función que va a desarrollar este Petros, ¿ok? Que va a ser, o sea, el débil, me estás hablando del artículo de Petra, me estás explicando la razón por qué tiene el artículo de Petra. Entonces, primero lo llama Petros para cambiarle las características propias de su nombre, que era Shimón. Ahora es Petro, que es fuerte, pero lo articula en Petra para darle lugar nada más a los que están ahí. Piedra de edificación. ¿Ya? Eso es sería, profe. Lo que yo argumenté de la razón por la cual Petra está articulado, yo hablé del artículo monádico y yo argumenté la razón porque si yo le pregunto a usted, ¿Cristo es Petra? ¿Usted qué me diría? No estamos hablando del texto necesariamente. ¿Cristo es Petra? Cristo está en todo, porque está en la parte superior, ¿sí? Es la piedra. Te pregunto, ¿Cristo es Petra? Sí, pues. No, estoy hablando de la piedra angular, estoy hablando de Petra. ¿Cristo es Petra? Sí, pues es Petra también. Claro que es Petra también. Sí. Entonces, ¿cuántas Petras hay? Depende de la función. Habrían dos, entonces, una que es Pedro y otra que es Cristo. Sí, está la Petra natural. O sea, ¿hay dos Petras o no hay dos Petras? Hay dos Petras, la Petra natural, que no fue puesta por ningún otro hombre, y la Petra de edificación. Está, dos Petras, claro. Acabas de decir que hay dos Petras. Bueno, lógicamente que eso tienes que decirlo así porque tienes... Ahora, pero el punto que hay aquí es el siguiente, de acuerdo a lo que yo analicé, al estar articulado Petra, una de las opciones que tiene el artículo, ¿cómo se llama? Este determinante artículo, es que este artículo puede ser, en este caso, porque estamos hablando de un nombre muy importante, usted me dará la razón que la palabra Petra es muy, muy importante. Cuando estos sustantivos están así, es muy probable que estos artículos que determinan ese sustantivo sean artículos por excelencia o monádicos. Evidentemente, yo llegué a la conclusión de que es monádico, pero desde el momento que usted me dijo que hay dos piedras, el artículo no puede ser monádico. Entonces, el artículo tendría que ser mínimo por excelencia. Usted me dice, hay dos piedras, pero hay una piedra que es superior a la otra. Está por demás decirle que usted me diría, bueno, la piedra mayor es Cristo y la segunda es Pedro. Eso sería, en buen argumento tuyo, que sería un artículo por excelencia que se llama. Pero yo sigo argumentando que el artículo es monádico simple por una razón sumamente sencilla y de la cual, por supuesto, usted tiene problemas porque usted no puede buscar una referencia de Petra para Pedro, excepto ese que se discute. Pero yo sí le puedo encontrar un antecedente que Petra se aplica a Jesús. Por tanto, debido a esta deducción, llegamos a la conclusión de que el artículo evidentemente es monádico, y si es monádico solo existe una Petra, no puede existir dos. Pero permítame, discúlpame porque se me van a ir aquí un segundo, y ya hace rato están acá, mi segundo, Rodrigo. Por eso le hablé de Juan 1:42, porque ahí precisamente es donde confirmamos que Petro es Kefas, que es una piedra, y a él se le llama Kefas exclusivamente, y Petro en todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 15:5 dice, y se apareció, está hablando de Jesús, y se apareció a Kefas y luego a los 12, por ejemplo. Y en Gálatas 1:18, cuando dice, luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Kefas y permanecí 15 días en su compañía. O sea, que le da, y es
al único de los apóstoles y al único personaje donde se le establece este Kefas, que es equivalente al Petra de Mateo 16-18. Porque bueno, si vamos a saludar, discúlpeme Rodrigo, que te iba a responder, pero eso lo podemos ver ahí. Vamos a saludar aquí a Antisecta, discúlpeme, no me acuerdo tu nombre, hemos conversado en otro tiempo, pero no recuerdo tu nombre, discúlpame, hace tiempo que no te oigo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Discúlpeme, que no me acuerdo tu nombre. No te escucho, no se te oye. Acá se Jesús. No se te oye bien, Jesús Ferreira se llama él, Jesús Ferreira, pero se escucha. Jesús, ok, gracias, sí. Ok, entonces, no sé si tenemos que cerrar el micrófono para que escuchemos mejor a ¿cómo se llama? A Jesús. Adelante, Jesús, no te escucho. No se le escucha. ¿Se escucha? No, ¿Se no, escucha? a Jesús. Se escucha bajitico. ¿Se escucha acá? Ahora se escucha un poquito mejor. Santiago se escucha bien. Es Jesús el que se escucha muy lejos. Segundito, ahora. Mejorcito, Hola, pero trata de subirle como puedas. Un segundito, por favor, a ver. Un segundito que quiero subir el volumen. Porque tengo acá configuración de micrófono. A ver ahora. Súbale un poquito, sacar esto. Ahí está. A ver. Hola. ¿Ahora? Sí, se escucha mejor. Adelante. Bien. Bien. Jesús, cinco minutos para mantener un orden y ahí podemos irle dando vuelta al asunto. Tomamos 5 minutos cada uno y adelante con tu inquietud y tu apreciación. Adelante. Bien, por ahí no los puedo ver porque no estoy viéndolo ahora, no sé por qué, pero bueno, que me escuchen. A ver ahora, un segundito. Bueno, por ahí me ven. Bueno, esto es lo que le quería yo preguntar. Muy bajo se le escucha, muy bajo. Muy bajo. ¿Me espera un segundito? Un segundito, voy a buscar un micrófono, un segundito. Bueno, voy a saludar aquí al otro compañero, Santiago, ¿es que se llama Bien. usted? Santiago, adelante, Santiago. ¿Qué tal, Hernández? Acá, una apreciación. Daniel Hernández. Daniel, una apreciación. Acá en el texto griego de Robertson tiene un comentario en 16-18 con respecto a al término de kepa, ¿no? De kepa y sobre la piedra chiquita, la piedra grande, ¿no? Que habla. Le voy a leer un poquito a ver qué opina usted de esto. Dice: una contienda teológica y controvertida señala que sobre esta piedra, epitautete Petra, dice Jesús, un acantilado rocoso sobre el que el hombre sabio edificó su casa. Petros, generalmente un canto piedra sacados del masivo acantilado. Pero no debe hacerse demasiado uso de esta distinción, por cuanto Jesús probablemente habló en arameo, lenguaje en el que esta distinción no existe, kefa. ¿Qué podría comentar con respecto a lo que dice este erudito Robertson? No sé si se me escucha Okay. ahora. Bueno, mi respuesta es la siguiente, mire. Hola. Vamos a suponer, bueno, está claro que los discípulos hablaban en arameo y Jesús hablaba en arameo, o sea, eso no lo voy a discutir. Vamos a partir del hecho de que estuvieron hablando en arameo, estamos de acuerdo, digamos, ok. El problema que nosotros tenemos acá es que el mismo Mateo, que es el que consideramos que fue el que escribió el Evangelio, ¿usted estaría de acuerdo conmigo, Santiago, de que Mateo escribió el Evangelio? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, bueno, perfecto. ¿Y estaríamos de acuerdo en que Mateo lo escribió en griego? Es probable. Ok, bueno, es probable. Y sí, es probable porque podría haber sido escrito como en arameo, tal vez. Tal vez. Ok, perfecto. Tenemos el documento de
de arameo? O sea, ¿tenemos alguna posibilidad de tener el documento de que Mateo escribió? O sea, ¿tenemos ese documento escrito en arameo? No está el documento, no. No está el documento, ok. Bueno, entonces estamos partiendo de simplemente una hipótesis de que podría ser. Ahora, analiza esto por un segundo. Mateo habla arameo. Mateo tiene la palabra por piedra cefas, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando va a escribir Mateo, vamos a suponer que el lenguaje griego es más rico que el arameo, como sucede, por ejemplo, con algunos dialectos. Yo no sé si todavía decirle dialectos de los que hablan nuestros aborígenes, y es un gran problema para los traductores o para escribir en esas lenguas, porque su lenguaje es muy corto, de manera que por ser corto, a veces tiene falta de sinónimos o palabras que puedan explicar más detalladamente, y el griego se caracteriza por ser una lengua más avanzada y que puede entrar en algunos detalles muy importantes. Entonces, ahora, usted admitió que Mateo escribió en griego. La pregunta sería, y se la devuelvo, ¿por qué Mateo hizo una diferenciación entre la palabra Petros y Petra? ¿Por qué, sabiendo que los diccionarios, como usted acaba de leer de Robertson, que claramente Robertson explicó la diferencia etimológica o más bien léxica de la palabra entre Petros y Petra? ¿Por qué razón Mateo utilizó, por qué no dijo Petros, o por qué no dijo Petra y Petra? ¿Por qué necesariamente Mateo hizo una distinción al escribir dos palabras diferentes que de alguna manera podrían ser sinónimas? Porque obviamente a simple vista se ve que Petro y Petra vienen de la misma raíz, eso no hay problema, pero está bien identificado por los lexicógrafos que las palabras tienen significados y matices totalmente diferentes. Entonces la pregunta es que yo te admito que es muy probable que ellos hablaban casi de un hecho arameo. El problema fue que escribieron en griego, y ya te expliqué la razón por la cual es obvio que escribió diferente, porque el matiz era totalmente diferente. ¿Qué podrías decirme al respecto de lo que te acabo de decir? Bien, el comentario dice que las raíces de las palabras son iguales, por lo cual no, o son parecidas o vienen de la misma, bien, la palabra viene de la misma raíz. Entonces, como él no lo asegura en el comentario, simplemente dice que hay un debate teológico milenario, según el comentarista, que no se ponen de acuerdo realmente si se refería a la misma piedra. Pero lo que sí podemos notar es en el Evangelio de Juan, cuando dice en Juan 1:42, dice esto, Jesús mismo, ¿no? O sea, el escritor de Juan dice esto tranquilamente acá, sí hablando de lo que Jesús dijo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acá ya tenemos un escritor que nos está haciendo referencia a cómo habló, o qué nombre le puso en realidad, ¿no? ¿Qué nombre le puso? Y aclara acá que es Cefas en Juan 1:42. Porque menciona la palabra Cefas Juan, acá refiriéndose a Pedro. Bueno, no, simple y sencillamente, bueno, eso pasa muchas veces. En los evangelios tenemos algunas palabras arameas, las mismas palabras de Jesús, lava sabatane, kumi, ¿cómo se llama? La de Tabita kumi, esos son palabras arameas. Razón por las que se transliteró, el griego transliteró las palabras, es interesante, puede haber una razón. Ahorita pues habría que revisar bien la razón. Esa misma razón se presenta en Juan, pero es importante, es importante porque como dijo ahora Rodrigo, la palabra Cefas se utiliza, creo que en 1 Corintios, sí creo que es 1 Corintios básicamente, que la utiliza Cefas para referirse a Pedro. Pueden haber razones
importantes para evitar ciertas confusiones y que se utilizara en estos casos, se transliterara o se utilizara la palabra en arameo, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún problema absolutamente, y eso va a respuesta también a Rodrigo cuando él hace la intervención. No tenemos absolutamente ningún problema de que a Pedro se le diga obviamente Petros, pues es Petros, o sea, en griego es Petros. Creo que en algunos países les dicen Petro, no sé si Petros, pero Petronilo y Petro creo que es nombre en algunos países, eso sí no sé, pero creo que sí. De hecho, supongo que a los Pedros en griego les deben decir Petros, ¿verdad? Debe ser así como se llaman los Pedros allá, Petros. Entonces, no hay ningún problema. El problema que nosotros tenemos aquí es el siguiente. Primero que nada, que no tenemos, no tienen, en este caso que es la parte que ustedes defienden, no tenemos un diccionario arameo donde nos demuestre de que Cefas es Petra también. O sea, eso por un lado. Luego, la razón por la cual Mateo, que es un judío que habla arameo, utilizara precisamente Petra. Otra cosa, los cognados y las raíces, eso no tiene que nada. Hay palabras que vienen de las mismas raíces, son totalmente diferentes. Por supuesto que ahorita no voy a ponerme a buscar ejemplos sobre eso, pero usted lo sabe bien. Hay palabras, la raíz, lo que es la raíz, y después lo que es la prefijación y la sufijación y todo eso, transforman un montón de palabras y usted lo sabe bien, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que ver nada el hecho de que vengan de una misma raíz, son matices. Si hay una piedra muy grande, rocosa, enorme, y otra que simplemente, como lo acaba de describir Robertson, cuando dice un canto rodado, dice en algunos casos, o sea, una piedra que se desprenda. Vamos a verlo así. Yo tengo una gran peña, y esa peña es totalmente rocosa, está compuesta por rocas, pero pronto esa roca, por lo que fuera, está fraccionada y una de esas rocas cae, un pedazo de esa roca cae. Eso es un Petros, ¿de acuerdo? Pero Petra es toda la masa conjunta. Usted va a cualquier diccionario griego y te va a decir lo que es Petros y lo que es Petra. Entonces, es improbable, como usted acaba de decir, usted dice, no hay forma de encontrar ese escrito en arameo. No me ha podido explicar la razón por qué necesariamente Mateo, siendo un judío que habla arameo, hiciera una distinción en el griego. Eso es una tareita que tenemos por ahí. Bueno, yo no sé qué pasó déjeme ver porque aquí tengo, vaya, me estoy cargando, déjeme un segundito porque aquí, aquí tengo otras personas, déjeme ver si aquí tengo a Percy, déjeme ver a Percy Riley, vamos a darle oportunidad también, y nuevamente vamos a ver si se mejora Jesús Ferreira su audio para darle su oportunidad. Hola. Vamos a ver. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Adelante, perfecto. José Ferreira, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien, cualquier cosa. Sí, hable solamente un poco fuerte para que no tengamos que abusar mucho el oído. Bueno, yo quería comentar, bueno, como le dije, recién llego a ver el video en vivo, ¿sí? Entonces, recién me entero del tema que están hablando. La cuestión es que tampoco me quiero ir por la tangente, había una dinámica del tema, que generalmente, entré y quería preguntarle algo personalmente. Es acerca de las fuentes del griego. Creo que le han hecho la pregunta a usted en el video, ¿sí? El argumento que yo le quiero poner referente a las fuentes, o a los que muchos pastores, o eruditos, o personas reconocidas de la lengua helénica, argumentan para sostener una doctrina. Y espero que me pueda entender. Es una pregunta que le hago sinceramente, a ver si usted me la puede contestar de su conocimiento, o lo que usted puede, ¿no? Que me dé su argumento. Generalmente yo veo que el griego hace doctrina. Para los protestantes, generalmente el griego hace doctrina. ¿Por qué? Yo he visto adventistas, he visto, por ejemplo, testigos de Jehová, he visto, por ejemplo, cristadelfianos, he visto evangélicos, luteranos, y personas que utilizan mucho la lengua griega. Entonces yo me pongo a pensar y me pongo a preguntar, ¿desde qué fuente? Recién a usted le hicieron una pregunta y le preguntaron si su griego era infalible. Usted dijo que no, en el video. Usted estudió 22 años la lengua griega. Por ejemplo, lo he visto también en otros videos usar la fuente de Francisco La Cueva,
¿sí? El texto griego de Francisco Lacueva. También he visto que utiliza cuando ha tenido algún debate con un testigo de Jehová, ha utilizado otros académicos del griego. Entonces la pregunta fundamental, la que yo le quiero hacer, es la siguiente. Cuando uno cita como fuente de autoridad, por ejemplo, a Francisco Lacueva, es porque está creyendo en ese intelecto que, aunque es puramente humano, o sea, un intelecto falible, es puramente humano, es un intelecto falible. Francisco Lacueva es un intelecto falible, puesto que hay personas que concuerdan con Francisco Lacueva hasta cierto punto. ¿Me explico? También he visto en sus videos que, por ejemplo, usted cree en la predestinación, pero ha utilizado a Francisco Lacueva como fuente de autoridad. O sea, lo ha utilizado en varios videos a Francisco Lacueva. Entonces, si realmente el griego, o si el griego, debemos ir al griego para entender realmente la doctrina de la Iglesia, o la enseñanza de la Iglesia, o la enseñanza de Cristo, si es fundamental ir a las lenguas helénicas, entonces, ¿por qué usted, por ejemplo, no es... usted cree que la salvación no se pierde, y Francisco Lacueva creía todo lo contrario, que sí se pierde. Y Francisco Lacueva es un erudito del griego. O sea, hay una discusión que los protestantes tendrían que hacerse cuando se apoyan en sus propios eruditos. También, por ejemplo, yo tengo aquí el diccionario codificado, este lo hace una iglesia evangélica de acá de Argentina, que el profesor es Daniel Lee, que es reconocido mundialmente y tiene también su propia escuela de griego. Y enseña griego, y usted lo puede ver en los videos de YouTube, que hasta hace análisis morfosintácticos y enseña el griego koiné, ¿no? O kiné, como dicen algunos. Entonces, ¿de qué fuente usted siente que su enseñanza no era infalible? Lo vimos recién acá. Entonces, si su enseñanza no es infalible, usted puede decir, bueno, pero demuéstrenme que estoy equivocado. Usted puede argumentar eso. Pero usted se está apoyando en un intelecto meramente falible que después rechaza. Por ejemplo, en Francisco Lacueva, usted se apoya en Francisco Lacueva en varias ocasiones o en otros eruditos, pero justamente son esos eruditos que saben griego que le están diciendo a usted, hey, nosotros no creemos en la predestinación, nosotros creemos que la salvación se pierde. Entonces, ¿por qué apoyarse en una? Por ejemplo, vi los comentarios aquí abajo, un muchacho que decía Bernabé, hijo de todos los canales que había acá abajo, que venían aquí a aprender griego de usted. Entonces ellos se están apoyando en su intelecto humano. Entonces, ¿por qué no se siguen apoyando en ese intelecto humano suyo? ¿Y por qué directamente no creen que la salvación no se pierde, como cree usted? ¿Me explico? ¿Por qué deberíamos creer, más allá que si tenemos que someterlo al escrutinio o no, por qué deberíamos creer en su intelecto falible, como usted le dijo, falible, humano, falible? ¿Por qué deberíamos creerlo? Y usted puede decir, no, pero sométanlo al escrutinio. Yo estoy seguro que Francisco Lacueva, si estuviera vivo, o cualquier erudito de los que usted citó, lo vi, por ejemplo, con Wallace, que también cree que la salvación se pierde, podían someterse al escrutinio con él. ¿Me explico? Porque usted está dando una enseñanza de griego basado en su propio intelecto y lo que usted entendió de la lengua griega. O sea, usted estudió griego y lo que usted entendió lo aplica. Entonces yo me pregunto, imagínense si Jesús hubiera dicho, vayan por todo el mundo, estudien griego, hebreo, estudien la lengua helénica, y el que crea sea bautizado será salvo. ¿Qué tendríamos hoy? Lo que pasa, como, por ejemplo, con la Biblia, la manzana de la discordia. Cada cual la interpreta a su intelecto falible y su intelecto no inspirado. Porque el intelecto no es inspirado, lo que es inspirado es la escritura, no el intelecto. ¿Me explico? Entonces, desde ese porcentaje que usted dice que no es falible, ahí está la pregunta en cuestión. Desde ese porcentaje que usted dijo que no es falible, usted lo dijo en el video, entonces en ese porcentaje usted dijo, no, pero yo no soy falible, mi enseñanza no es falible. Desde ese porcentaje, ¿no hay una posibilidad de que usted esté equivocado en su doctrina? Y que Francisco Lacueva, que sabe griego, y los otros eruditos con lo que usted se apoyó, si estuvieran en la verdad, el equivocado sea usted. Ok, bueno, vamos a ver. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué pasó?
Ahorita, dame un chancecito, porque tengo que responder y no puedo estar metiendo ahorita metemos alguno. Jesús, mira, bueno, vamos a ver con este asunto infalible, dejarlo claro. Cuando me preguntan que si el griego es infalible o que lo que yo enseño es infalible, nada que venga de nosotros los seres humanos es infalible en el sentido estricto de la palabra. O sea, cuando decimos infalible es que no se falla, por supuesto que no. Y por supuesto que de alguna manera, desde el punto de vista, o sea, si yo estoy interpretando algo, pero yo no lo interpreto en su totalidad, no necesariamente que estoy interpretando mal. Yo puedo estar interpretando bien, pero insuficientemente. ¿Qué quiero decir con eso? De que todavía necesito explorar más, escudriñar más, para que cada día esa verdad se vea más robusta y esté más robusta. Y eso es exactamente lo que sucede. Cuando yo digo que no somos infalibles, es por eso. El apóstol Pablo siempre dijo, conozco en parte, conocemos en parte, y él mismo lo dijo. ¿Y quién más que Pablo podría granjearse el tributo de decir, soy un hombre completísimo en cuanto a lo que estoy enseñando, porque lo estoy enseñando directamente en revelación de Dios, directamente de Dios? Para nadie es un secreto que fue el tercer cielo y vio y oyó cosas increíbles, cosas que no le he dado al hombre. Entonces, no hay que confundir cuando si yo digo, no, mi enseñanza en griego no es infalible, por supuesto, porque somos seres que erramos y todo, pero si todos tuviéramos esa posición, entonces nadie podría tener certeza de ninguna verdad, porque todos nos equivocamos y todos fallamos y todo. Eso por un lado. Con respecto al señor Francisco de la Cueva y Wallace, estos dos eruditos sí creían, bueno, uno porque otro ya se murió, entiendo, el señor Francisco de la Cueva creía en seguridad de salvación, y tanto Wallace sí cree en seguridad de salvación. O sea, no sé de dónde consiguió usted ese dato de que estos dos eruditos no creen en seguridad de salvación. Tiene que darme los datos. Yo le puedo mostrar a usted aquí en la gramática de Wallace, donde él habla de la seguridad de la salvación. Por lo menos ese dato tengo. Y con respecto a Francisco de la Cueva, obviamente escuché audios de él, donde obviamente él cree, por ejemplo, el señor Carballosa cree en seguridad de salvación y fue alumno del señor Francisco de la Cueva. Con respecto al asunto de la intelectualidad, no, Jesús, usted se dará cuenta que una de las cosas que yo he hecho precisamente es ir al texto. Ahora, usted me podría cuestionar y decir, bueno, Daniel, dígame una cosa, ¿qué seguridad tiene usted que usted tiene un buen texto griego? Que de pronto no esté adulterado, lo que sea. Yo siempre he dicho, el día que yo estoy haciendo un análisis como el que dice ahorita de 16-18, y usted me dice, mire, Daniel, hay una variante, y yo téngalo por seguro que yo consideraría la variante suya. Simplemente nos casamos con algunos textos. En el caso del señor Nesclet, que es el que yo utilizo, me casé con él. Pero yo no soy una persona cerrada. Si usted me presenta otro códice donde usted me dice, mira, que hay una variante muy importante, pues lo vamos a estudiar. Yo en ese punto no tengo. Ahora, aclaro, yo voy directamente al texto. Si usted me dice, usted lo que puede cuestionar es el texto griego. Si usted no puede cuestionar el texto griego, porque yo tengo entendido que el texto que yo usé, creo que Rodrigo estará de acuerdo que ese es el mismo texto griego que él tiene, a no ser de que sea otro texto diferente. O usted mismo lo puede comprobar. En el momento en que yo estoy utilizando un texto griego, Jesús Ferreira, y usted dice, mire, estoy convencido, he investigado y ese texto está incorrecto. Bueno, obviamente el señor Francisco de la Cueva, que usted también habla como erudito, que está más o estuvo más empapado que Daniel Hernández, por supuesto, cuando va a hacer un trabajo de un interlineal, suponemos, por supuesto, que es un hombre extremadamente cuidadoso en escoger un buen texto. Eso yo tengo la total seguridad que eso tiene que ser así, porque ya trabajar con un interlineal no es jugando, no es que a él se le antojó escoger cualquiera. Él tuvo que haber hecho una selección de cuál fue el mejor texto y a consideración de él, que es el erudito que se dedica a escoger el texto, él lo hace. Yo simple y sencillamente confío en el texto que él tiene. Vuelvo y repito, si usted tiene otra opción, no hay ningún problema en que yo pueda considerar y aún revisar, porque a mí me interesa ese punto. Entonces, no es que a partir del conocimiento de griego nosotros decidimos la doctrina, no, ahí está la doctrina. Lo que estamos tratando es de explicar. Ahora, que lo hago a la luz del texto griego mediante análisis morfosintáctico es totalmente permitido. Usted me dará la razón que es totalmente permitido. O sea, que eso se vale y que eso lo podemos hacer y que de hecho los eruditos lo hacen. Y que yo entiendo que cualquier teólogo casi tiene una obligación de saber de escrituras originales. Es una necesidad muy grande. Nótese todo lo que hemos discutido y aún lo que ustedes han escuchado, que lo interesante sería eso precisamente. Todo el análisis que dice el texto desde los genitivos, desde los artículos, en cuanto a su variedad, en cuanto a su clasificación,
todos estos detalles son importantes. Con respecto al asunto semántico, lo que tiene que ver sobre Petros y Petras, si es exactamente la misma palabra, lo mismo que le mencionaba al muchacho Santiago, cuando yo le decía cuál es la razón por la cual Mateo, siendo un hombre que habla arameo, obviamente escribe, por mandato de Dios, escribe en griego. Eso no fue que a ellos se les antojó. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Evidentemente, esa fue la decisión de Dios. Entonces, le aclaro con respecto a eso, más que todo el asunto de la intelectualidad, que si es un asunto de intelectualidad, no es un asunto de intelectualidad. Por eso vamos directamente al texto, y eso es lo que yo he hecho hoy precisamente. Tomé el texto 16-18 de Mateo, y lo que he hecho simplemente es un análisis del texto, y prácticamente de ahí parto y considero la interpretación de la Iglesia Católica, que puede ser la interpretación de cualquier otra, pero obviamente el debate que se ha desatado sobre esto es católicos, evangélicos, y por esa razón pues lo hago con pleno conocimiento sobre ese detalle. De eso ya anteriormente yo había hecho un análisis, nadie me ha requerido esto, pero consideré, como siempre lo hago, de que de pronto es un tema en boga. Hace poquito hubo un debate, creo que Gutiérrez, que es el que más debate hay con los católicos, estuvo sobre ese detalle. Entonces, como el debate fue prácticamente patrístico, a mí personalmente no me interesa ese tipo de debate. O sea, me interesa mucho el aspecto que tiene que ver con la gramática, lo que tiene que ver cada palabra, qué dice, si exactamente dice eso, y por supuesto la gran discusión con respecto al determinante demostrativo. Entonces, bueno, yo no sé, Jesús, si le aclaro, si todavía le queda alguna duda, no le logré captar exactamente la esencia misma de la pregunta, pues déjeme solamente, antes de volver con usted, a saludar a Percy, un segundito, permítame saludar a Percy. ¿Cómo está, Pastor Percy? Gracias por estar acá. Mi hermano Daniel y a todos mis demás hermanos, su hermano Andrés y mi hermano Antisectas, que Dios me los bendiga. Me da mucho gusto, hermano Daniel, estar aquí, y le envío un saludo cordial desde Los Ángeles, California. Nada más quería felicitarlo por su estudio de hoy. ¿Sí me oye? Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, no, y si quiere eventualmente aportar algo, pues vamos a darle lugar. Bueno, déjeme acá para ver si me ordeno con los dos invitados, bueno, aparte de usted también, los dos amigos católicos. Déjeme volver nuevamente con Jesús Ferreira, que está más calientito el asunto, más fresco, para ver si yo le logré captar bien. Jesús, reitéreme si acaso no le logré captar exactamente. Y vea, vamos a hacer una cosa, vamos a manejar 5 minutos, ¿les parece? Cada uno, para que podamos ordenarnos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Háganme una seña así, si están de acuerdo, solamente para ver. Bueno, Rodrigo está de acuerdo, Percy, no sé, Jesús no me ha dicho nada si está de acuerdo o no. Bien, no, sí, quería responderle. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. No, escúcheme, le estoy preguntando que si está de acuerdo para efectos de orden, porque si no, no sabemos cuánto tiempo va a tener. ¿Le parece 5 minutos problema. O le parece menos? Sí. 5 minutos. A mí me parece bien. Adelante. Bien. Ok, adelante. Bien, recién dijo que Wallace creía en la predestinación. Bueno, si usted se va a la página de Daniel Wallace, en la mayoría de los sermones o enseñanzas que él hace, él siempre anima a las personas a mantenerse firmes. Wallace no cree en la predestinación. Quizás lo que usted está confundiendo es creer en la seguridad de salvación, que no es lo mismo que predestinación, que son dos cosas distintas. Después, el señor de Francisco La Cueva, yo tengo también la interniel acá de Francisco La Cueva, ingresó en el seminario bautista. No sé si sabía usted que los bautistas no creen tampoco en la predestinación. Es más, en Argentina, el primer bautista, Pablo Besón, que era el primero que tradujo el texto griego al español, al castellano, tampoco creían en la predestinación. Y justamente de dónde venía, de la iglesia bautista. Y justamente acá tenemos una escuela, Pablo Besón, que es una escuela muy académica. El señor Lee, Daniel Lee, que también es dueño de la página Logos, también de dónde vino, de la iglesia bautista, y que enseña griego y no cree en la predestinación. O sea, entonces lo que me tiene que demostrar, no basado en lo que usted interpreta de Wallace, porque usted puede interpretar lo que dice Wallace, así como usted dice, no, pero la Biblia dice esto y lo interpreto así. ¿Me explico? Si usted se fija en las páginas de Daniel B. Wallace, va a entender que siempre anima a seguir en el camino, a caminar para no perder la salvación. Entonces no cree en la predestinación.
volviendo al tema, valga la redundancia, usted me dice que analiza los textos griegos, que acá lo que importa es la confrontación al griego. Vamos que me demuestren lo contrario. Yo, de mi punto de vista, le puedo decir que las personas que recién estaban viendo los comentarios, estaban, por ejemplo, como le dije, Bernabé, hijo de la consolación, entonces no debe estar tampoco seguro de lo que usted enseña referente a lo de Pedro. ¿Por qué? Porque esta persona que se está apoyando en usted, no cree como usted que la salvación no se pierde. Esa persona cree que la salvación se pierde, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora se apoya en usted en el texto de Pedro. O sea, no se somete al escrutinio y dice, a ver, ¿y si el señor Daniel Hernández está equivocado también en cuanto al tema de Mateo 16, 18? ¿Y si el señor Daniel Hernández está equivocado también en el tema de que la salvación sí se pierde? Entonces, ¿por qué yo debería creer en lo que él está enseñando? Entonces, este es un tema de, por ejemplo, dicen los que enseñan griego, bueno, pero refúteme argumento. Aunque así se haga una refutación al argumento, se exponga, los testigos de Jehová, por ejemplo, también hacen refutaciones usando el griego. Los mormones también hacen refutación usando el griego, los adventistas también. También dijo algo que me llamó la atención, referente, acá lo tengo anotado, dijo, usted dijo que tiene que estudiar más, lo dijo acá recién en el video. Entonces, obviamente, uno va estudiando. Recién dijo también que Pablo dijo, en parte creemos. Sí, pero lo que creía Pablo, estaba seguro de lo que creía. Él sabía que lo que creía era infalible. Pablo dijo, en parte creemos. Claro, el conocimiento de Pablo era en cierto modo limitado, porque veía atrás de un espejo, pero lo que creía en ese momento era totalmente infalible. ¿Me explico? Otra cosa, este texto casualmente utilizan también los testigos de Jehová para escudarse de que son falsos profetas, porque dice, San Pablo dijo que en parte creemos. O sea, San Pablo sabía que por ahí se podía equivocar. No, la enseñanza en San Pablo era infalible. Entonces, utilizar el texto que dice en parte creemos, creo que no va. Y por último, sabemos, y usted está de acuerdo y totalmente de acuerdo, lo dijo recién, que todo va referente a lo que uno estudió, a lo que uno va estudiando, a lo que uno va, ¿cómo se dice?, digiriendo, ¿no?, intelectualmente hablando, o gramaticalmente, o con exegesis, lingüística y todo lo que tenga que ver con la lengua griega. Si usted se fija, por ejemplo, en la iglesia copta griega, ellos conocen muy bien el griego. Y a tal punto conocen el griego que hasta la liturgia es en griego. La liturgia de la iglesia copta es en griego. Está el griego copto, sabemos que está el griego quiné. Bien. Entonces, ¿no debería yo, en vez de creer o de apoyarme en una persona que me dice que no es infalible, no debería apoyarme yo en alguien que me está diciendo, sí, nosotros somos falibles? No, sí, nosotros somos falibles. Y aparte, porque usted me está dando inseguridad cuando me dice somos infalibles. Usted me está dando inseguridad. Entonces, yo preferiría, por ejemplo, ir a una fuente más antigua. ¿A dónde? Por ejemplo, a la iglesia copta o a los que realmente estuvieron más cerca de esa lengua. Justamente también la iglesia de Roma. O también, usted recién dijo que se apoyaba en la cueva porque la cueva sabía qué texto griego utilizó. Ok, entonces se está apoyando en la cueva, pero la cueva lo contradice en varios puntos a usted. Porque no creo que usted esté completamente al 100% de acuerdo con la cueva, porque si no usted sería bautista. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que pasa con los protestantes, o lo que yo creo que pasa con los protestantes. Se apoyan en un erudito, en un intelecto humano, que después lo rechazan. Se apoyan en la cueva, después lo rechazan. Se apoyan en Wallace, pero después lo rechazan. Dicen, no, Wallace tradujo así, pero después dice, Wallace acá no me conviene. Me hace acordar a los testigos de Jehová, que utilizan la misma estrategia. Esta es la estrategia del taxista, ¿no? Cuando un taxista va, un muchacho toma un taxi y dije, lléveme hasta aquí. Bueno, aquí me bajo, ya usted no me hace falta. Se te fue el tiempo, discúlpame, Daniel. Sí, Daniel, Jesús. Ay, hola. Te di 6 minutos. Bueno, se te fueron 6. Permítame responderle para luego ingresar nuevamente con los otros panelistas. Voy a empezar con parte del último, cuando usted habla de la iglesia copta. Le voy a decir algo. A veces hay gente que tiene la impresión que porque una persona, como por ejemplo, no vayamos largo, el país de Grecia, tienen la idea de que como esas personas nacieron en esa lengua y hablan griego,
necesariamente tienen que entender la gramática. O sea, no solamente es entender la lengua, es que este es un problema de gramática. Igual que usted como yo, que hablamos español, tal vez no somos muy duchos en la gramática. Sin embargo, hablamos español. ¿Cuánta ventaja tengo yo para hacer un análisis morfosintáctico en español? Aunque yo hable español, de nada me sirve, porque no conozco la gramática, y eso mismo le puede ocurrir, por supuesto, a esas personas. Bueno, esa es mi apreciación. Ok. Después, con respecto a lo que usted habla de Francisco La Cueva y de Robert, ¿cómo se llama? Del señor Wallace. Daniel B. Wallace. Sí, de Wallace, no, yo le estoy entendiendo pérdida de salvación, que si ellos creen en seguridad de salvación, obviamente ellos creen en seguridad de salvación. Lo del asunto de la predestinación, yo no he estudiado el pensamiento de ellos en cuanto a la predestinación, eso por otro lado. Segundo, con el asunto infalible, mire, yo sí le puedo decir algo. Si usted me dice, ¿usted cree lo que usted enseña? Sí, claro, por eso lo enseño, porque estoy convencido. Pero una cosa es que yo crea lo que yo enseño, y otras cosas es que yo diga que yo sea infalible. Es que ningún ser humano es infalible, en términos generales no es infalible. Y yo le logro entender cuando usted dice, bueno, es que si usted dice que usted es falible, no podríamos tener confianza en usted. No, estoy hablando desde el punto de vista humano. Como ser humano que soy infalible. Soy falible. No puedo ser infalible. Infalible solamente es Dios, porque lo único que no falla es Dios. Ahora, por supuesto, en cuanto a lo que enseñamos, lo enseñamos porque lo que creemos, a no ser de que se demuestre lo contrario. Eso sí es real. Si yo estoy, por ejemplo, lo que enseñé ahorita, estoy convencido de eso y lo creo de corazón y creo lo que enseño y estoy convencido. Pero está expuesto, por supuesto, al escrutinio, al análisis y por supuesto, a la refutación, y para eso tenemos esta libertad, y por esa razón creo que ustedes también están acá, porque ustedes también tienen el derecho de replicar. Lo único que yo les digo es, bueno, al menos mi programa, lo que me interesa, por lo menos primordialmente, es el análisis y la crítica del texto, propiamente del texto. Ahora, yo logro comprenderle la frustración que usted puede sentir de que una persona se apoye en los asuntos lingüísticos, los asuntos sintácticos. Yo eso lo puedo entender, pero tenga la total confianza que soy una persona de principios, y soy una persona seria, y soy una persona, por supuesto, amante de lo que estoy haciendo. Y es que hace muchos años, yo tengo casi 42 años en el Evangelio, pero yo no nací estudiando griego, de manera que estuve casi 20 años sin saber absolutamente nada de griego, y fue una persona que me dediqué a estudiar la palabra igual que usted lo hace. No sé si usted lo hace directamente desde el griego, o tal vez lo está intentando hacer, pero obviamente tenía mis convicciones, que esas convicciones pueden ir cambiando. Otro detalle interesante es algo que usted mencionó, y tengo que en esto sí serle muy franco a usted. Generalmente, porque como no somos infalibles, algo que yo no hago es eso que usted mencionó, que es utilizar un autor y después de utilizarlo, como muchos, como usted sabe que lo hacen, después lo votan o lo rechazan así simplemente porque no se les acomoda. No, yo respeto, si el señor Francisco La Cueva, que paz descanse, no tuve la honra de conocerlo, si en cualquier momento hubiera estado en desacuerdo conmigo, tiene toda la libertad, y tiene toda la libertad de decir no estoy de acuerdo y punto. El señor Wallace, que es precisamente un señor que yo respeto mucho y que considero que su gramática es una gran gramática, la considero una gran gramática, y que le quiero decir además de esto, que yo no solamente me basta esto, porque no existe un erudito o un gramatólogo o un profesor de griego que sea exhaustivo en esto, no existe. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esto es un apoyo, pero yo necesito seguir buscando más información, y aún necesito procesar la información que yo encuentro y estudio para poder entender. Le voy a explicar algo. Si yo voy donde el señor Robertson tiene una obra que se llama Imágenes Verbales, de las pocas obras que yo conozco en español que de alguna manera van a hacer algún tipo de análisis sintáctico, pero muy parcial, o sea, muy superficial y muy escaso. ¿Qué me ha tocado hacer? Yo tengo muchos análisis de texto, y le digo que la mayoría, muchos de los análisis que he hecho, no he tenido la colaboración ni de Wallace, ni de Robertson, ni de nadie. ¿Por qué? Porque no están tratando ese texto, porque en realidad son miles y miles de textos. A mí me toca muchas veces, por las circunstancias que sea, entregarle un texto donde yo busco alguna información, aquí no hay nada. Busco información donde Robertson y no hay nada. ¿Me explico? Pero usted tiene principios y reglas gramaticales que le ayudan a usted a esto. Ahora, esto es una tarea de aprendizaje, de ir creciendo.
Entonces, si yo analizo 16-18 con el análisis que he hecho, usted analiza el análisis, usted hace un análisis crítico de él y dice, no me parece esto y esto, pero no solamente es que tú me digas, es que te estás apoyando en fulano, es que te apoyas en el griego, porque crees que por apoyarte en el griego tenés la razón. Ese no es el caso. El caso es que estoy aplicando, estoy utilizando un texto real que está ahí. Y usted tiene el alcance de llegar a ese texto, aquí como lo tengo, precisamente. Usted lo puede ver aquí, en la hojita que dice. Ahí está el texto griego. Entonces, lo que he hecho simplemente es hacer un análisis morfosintáctico que lo hice y, por supuesto, de ahí desprenderme para hacer una exégesis y una interpretación, que eso es todo lo que he hecho. Pero en realidad yo respeto su posición, en el sentido de que usted cree que hay mucha fuerza, que tiene que ver mucho lo intelectual, que yo me baso. Otra cosa, no acostumbro, y le voy a ser franco, yo leo un comentario de Robertson, por ejemplo, yo proceso la información de Robertson, yo no soy literalista, yo no copio directamente lo que él dice. A veces, muy pocas veces, a mí no me ven constantemente utilizando libros y referencias bíblicas y esas cosas, generalmente no me caracterizo por eso. Entonces, por supuesto que requiere mucho tiempo, no es tan fácil, tal vez no lo puedan comprender. Bueno, vamos con Rodrigo, que lo he hecho esperar mucho. Gracias, Jesús. Ahorita, si tiene paciencia, le toca otra rueda. Si quiere esperar, vamos, Rodrigo, 5 minutos. Rodrigo. Daniel, muchas gracias, te agradezco por dejarme participar. Efectivamente, bueno, yo quiero acotar algunas cositas, sí, pues Francisco Lacueva pues, tiene su traducción, es un erudito, se basa en el texto de Nestlé Aland, que ahorita es como el que es más evolucionado y el que se está actualizando y se está ajustando constantemente. Recordemos que los originales no existen, pero en comparación de papiros, sí, se hacen por ciertas reglas lingüísticas, se descartan algunas opciones y se prefieren otras, y por eso, bueno, digamos que uno de los mejores, de los mejores textos en griego que podemos contar hoy en día, armado pues por eruditos durante muchos años, es el de Nestlé Aland. Ahora, bueno, sí, ya depende entonces también un poquito del traductor. Bueno, yo quiero poner algo sobre la mesa que me causó un poquito de curiosidad. Cuando tú, Daniel, pues decías que bueno, la cuestión del arameo, que no se utilizaba el arameo tanto, sino que el griego era más exacto y entonces, por alguna razón, entonces es mejor para especificar el asunto del griego en los textos. Hablamos algo de Primera de Corintios y otros textos, porque no es el único, que nos habla de Kefas, o sea, en arameo de Kefa, en el Nuevo Testamento. Pero quiero poner este texto sobre la mesa, porque me encanta, es un gran ejemplo que nos puede mostrar que efectivamente Petro, Petra y Kefa es lo mismo. Y este texto es Gálatas 2, capítulo 2, versículos del 7 al 9. Lo voy a leer en español, pero lo podemos comprobar si tú lo deseas en griego. Discúlpame el texto, es que estoy con que no sé si tengo a alguien más en espera, porque me están diciendo que están esperando, pero yo creo que los que tengo, estos son los que tengo nada más. No sé si hay otro, que hay alguien que ha entrado. Es que Pincho, no, aquí el que tengo es que aquí tengo un muchacho, pero no sé por qué no me entra. Le estoy dando para que entre. Sí, no sé si es este muchacho Santiago, pero no me... Pere, ya entró, disculpe, y no sé si hay otro más por acá, creo, no, ok, bueno, ya, ok, perfecto, ya lo logré meter. Adelante, disculpe, Rodrigo, adelante. Bueno, entonces... ¿Cuál es el texto? Disculpame el texto que me dijiste. Mira, Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9. Okay. Es como sirve para comprobar que Kefa, piedra y Petro es lo mismo. Vamos a mirarlo en español, pero si tú lo deseas, lo puedes analizar con el griego y podemos comprobarlo. Dice así, desde el 7, lo dice Pablo. Antes, recordemos que el texto original viene en griego. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los circuncisos, al igual que a Pedro,
la de los circuncisos, Pedro. Vamos al versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Van dos con Pedro. Vamos al 9. Porque este 9 habla ya de autoridad. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Kefa y Juan, miren que aquí ya no se refiere como Pedro. Cuando habla de autoridad, ya lo llama a Pedro, le llama Kefa. Eran considerados como columnas. Nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Y efectivamente, como lo has mencionado en otros lados anteriormente, Pedro se convirtió en un hombre, y en los versículos 7 y 8 vemos cómo lo llama Pedro. Pero cuando trata el asunto de la autoridad, ¿sí? Cuando dice reconociendo la gracia que me había sido concedida, lo voy a leer en la Reina Valera, dice reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Kefa y Juan, o sea, las tres columnas, la autoridad, ya no lo llama Pedro, lo llama Kefa, igual que en el arameo que está en Juan 1:42. Ahora recordemos que Juan, carta de Juan fue escrita en griego, de la que hay una duda o una visión que posiblemente haya sido escrita en arameo por sus destinatarios, por el estilo de redacción y todo esto, es de Mateo, pero de Juan tenemos la seguridad de que su original es en griego. Y aquí vemos otra vez, ¿sí?, a Pablo haciendo este juego de palabras donde él hubiera podido utilizar Pedro en los tres versículos. Lo digo, redondé la inquietud porque ya se le terminó el tiempo. Le voy a dar un minuto más para que redondee la idea. No se quede. Escucho un micrófono abierto haciendo ruido. Alguien que cierre, por favor, el micrófono. Por favor, alguien que esté. El micrófono. Bueno, entonces aquí lo que estoy comprobando es que el mismo Pablo, que escribe en griego, que llama dos versículos seguidos Pedro, ¿sí?, lo llama Pedro por su nombre, cuando lo va a hablar por autoridad, cuando reconoce su autoridad, le cambia el nombre a Kefa. Pero sin embargo aquí nos está demostrando que está hablando de la misma persona. Por tanto, Kefa, que es piedra, Petros es piedra y Petra es piedra, o sea, son lo mismo. Solo que okay. Petros es la masculinización de Petra. Okay, muchas gracias, Daniel. Ok, mucho gusto. Bueno, voy a responder rápidamente para que no se olvide. Lo voy a tratar de hacer muy cortito para seguir la ronda rápida. Me ha entrado un nuevo hermano y luego darle un chancecito rápido a Santiago y luego pasamos a Jesús. Hay una situación, es cierto, y esa es la parte, digamos, que uno tiene que ponerse a pensar. ¿Por qué inserta el apóstol Pablo la palabra Kefas? Obvio, sabemos que Pedro y Petros, que es el nombre que es piedra en griego, y Kefas, que es el nombre en arameo, que es lo mismo piedra. O sea, está haciendo referencia a la misma persona. Es importante entender que está hablando, la carta tiene alguna relación con los judíos. O sea, la problemática que tienen los gálatas es que hay una gran incursión de judíos. O sea, que hay mucho judío que está de alguna manera introduciéndose, y esa es la batalla que tiene Pablo con los judaizantes principalmente. Pienso que por alguna razón Pablo utiliza la palabra Kefa más allá de algo que tenga que ver con autoridad. En realidad no le encuentro ninguna razón, nada que el hecho de cambiar de Petros a Cefa. No veo que necesariamente tenga que ver algo con preponderancia. Me parece a mí que para efectos de comprensión, uno nunca sabe realmente cuando Pablo está hablando de Petros, de qué manera el judaizante puede estar entendiendo la situación de Petros, y que de alguna manera es como una forma de aclarar de que Pablo está hablando de la misma persona, simple y sencillamente. Vamos con, déjeme ver, aquí tengo acá, déme un chancecito, aquí es Jovel. Adelante, es Jovel, su saludo y su impresión.
Tiene 5 minutos a partir de este momento. Bendiciones, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, bendiciones para todos los que están participando. Bueno, en cuanto al amigo antisecta, es pobre el argumento que él dice que si somos falibles o somos infalibles, porque ellos creen en la infabilidad del Papa. ¿Y en qué se basan ellos? En que el Espíritu Santo le baja, pero ¿quién ha demostrado eso, que el Espíritu Santo le baja al Papa para que él lo que diga sea infalible? Entonces son argumentos pobres. Y también cuando dice que cada quien se basa del griego para dar su impresión o generar sus doctrinas, ellos cogen el Quejaritomene y le dan una doctrina a la Virgen María de un solo texto, de una sola palabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En cuanto a lo que dice Calvo, que Kefa, que Pedro, que Petras, ¿no? En Juan 1:42 es claro, dice Petros, no dice Petras. Es claro, la palabra Petros hace la diferencia. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios, Mateo fue escrito en griego, para hacer diferencia de las dos palabras. Porque yo aquí tengo el K-Logos y Petras, dice masa de piedra. En cuanto a Petros, dice piedra. O sea, es una diferencia abismal. En cuanto a Efesios 2:20, donde dice que el fundamento de los apóstoles y los profetas, está hablando del fundamento de ellos, no que ellos están poniendo el fundamento de ellos. El fundamento de los apóstoles es Jesucristo, el fundamento de los profetas es Jesucristo. Ellos no se están inventando un fundamento de ellos para hacer crecer la iglesia. Ese es un error que tienen los católicos en este caso. Puedes alzar el libro, puedes mostrar el diccionario, eso no tiene nada que ver aquí. El fundamento de los apóstoles es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, no los apóstoles ni los profetas. Eso hay que dejarlo muy claro, porque ¿de qué estamos hablando? ¿La iglesia se crea sobre los apóstoles o se crea sobre Cristo? ¿Se edifica sobre los apóstoles o se edifica sobre Cristo? ¿De qué se trata? Hay que ser serios en este tema. Hay que ser serios en el tema, porque a Pedro nunca se le trata de piedra, de roca. Siempre es Petros o Kefa, y Kefa es Petros. Entonces nunca dicen que Petros es Petra. O sea, si nosotros vamos en el seguimiento de la escritura, no nos podemos salir, porque mucha gente se rige, en este caso el católico, en lo que dice el catecismo, y el catecismo contradice lo que dice la Biblia, y la Biblia contradice lo que dice el catecismo. En el catecismo dice que el fundamento es la piedra, es la confesión de Pedro. Entonces ellos dicen ahora que Pedro es la piedra. O sea, ¿a quién se le cree? ¿A lo que dice Rodrigo Calvo, a lo que dice el laico, a lo que dice el cura, a lo que dice el catecismo, o a lo que dice la palabra en sí? O sea, esa es una pequeña introducción, porque es que no se puede poner otro fundamento. Dice la palabra, no se puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Pedro no es fundamento. Pedro se fundamenta en Cristo. No, Cristo se fundamenta en Pedro. Porque ¿qué base sólida es la de un hombre? Se derrumba. Por eso es que en la antigüedad la palabra dice que la piedra viva, la que los guiaba a ellos, era Cristo. No era Pedro, no eran los apóstoles, no era ningún hombre, es Cristo mismo. En cuanto a ese argumento de antisecta, de que si el griego es infalible o no es falible, el Papa es infalible, ustedes dicen que sí. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿En qué estamos? ¿O le creemos a la palabra de Dios o le creemos a los argumentos que nosotros mismos nos creamos? Bueno, gracias, Escobar, gracias, se le cumplió el tiempo, pasamos, después comentamos un poquito, pasamos con Santiago. Santiago, 5 minutos. Sí, bien, ¿se me escucha, no? Sí, claro. Bien, un segundito.
Bueno, primeramente, bueno, le voy a contestar al hermanito acá porque dijo con el tema de la infalibilidad y todo eso, pero bueno, yo podría decirle que la iglesia conservaba un evangelio que se llama el Evangelio de María, y si hubiera querido hacer doctrina católica mariana, lo hubiera incluido al canon. Sin embargo, la iglesia no necesita incluirlo al canon para hacer doctrina mariana, ¿no? Así que no necesito hacerlo, no necesito, cuando compilo el canon. Así que no nos basamos disculpe, solamente Santiago, disculpe, versículo. Santiago. Vamos con el... Sí, Santiago, sí, ahora, perdón, ahora Santiago, vamos con el tema. un segundito. Tratemos el tema, no abordemos, si usted, o sea, no nos interpelemos entre el grupo, el asunto es directo, digamos, conmigo, no hagamos eso porque eso no es, o sea, él hace un comentario, usted lo puede hacer de la misma manera, si usted lo quiere, pero es con respecto al tema que estamos, ¿verdad? Está bien. Entonces también le sugiero también a Jovel que en su propia intervención tratemos de centrarnos en la discusión propiamente del tema y no aludir a otro tipo de cosas, ¿verdad? Les agradezco mucho para hacerlo un poquito más serio, más profesional, claro. ¿Verdad? Muchas gracias. Adelante, Santiago. Bien. Bueno, no, nada, con respecto al tema, ¿no? Yo me voy a quedar centrado en el argumento que había puesto al principio, con el tema de que el erudito Robertson dice que no se debería hacer una distinción entre Petros y Petra. ¿Por qué? Porque dice que lo más, acá lo voy a leer un poquito mejor, que Jesús habló en arameo, lenguaje en el que esta distinción no existe, y me da el texto de Juan 1:42, donde acá sí se nombra a Pedro como Kefas. Yo quisiera saber por qué el evangelista Juan menciona al apóstol Pedro como Kefas. ¿No será para aclarar, digamos, este tema definitivamente, de que en realidad sí era Kefa? O sea, ahí lo deja la pregunta. Sí, sí, lo dejo ahí. Ok, perfecto. Bueno, repítame nuevamente la pregunta que me hizo. ¿Por qué el evangelista apela en Juan 1:42 a nombrar a Pedro como Kefa? Y acá el comentarista del griego Robertson me está diciendo que la distinción no se debería tener en cuenta porque Jesús hablaba en arameo. Entonces yo decía que esta distinción creo que nos la aclara ya el evangelista Juan al haber escrito en griego, incluso haber añadido esta palabra diciendo que Pedro se llamaba o le habían puesto el nombre de Kefa. Y lo voy a leer antes de terminar. Un segundito. Juan 1:42 dice, 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir Pedro. Ok, bueno, vamos a ver algo que me llama la atención y que creo que estaríamos de acuerdo, es que esa situación, ese evento que se da en Juan 1:42 es antes, obviamente es antes, porque nótese que apenas está conociendo a los discípulos, o sea, Jesús está conociendo a los discípulos. Me parece que usted dijo que Andrés lleva a Pedro y lo presenta. Cuando lo presenta, obviamente se están conociendo. Eso es mucho más antes de lo que sucede cuando hace Pedro la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo. Ok, entonces, el punto que vamos a ver aquí es el siguiente. Como les dije al principio, vamos a suponer que no hay mucha fuerza, porque eso prácticamente lo estoy admitiendo, de que estas personas, a Jesús hablaba en arameo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hablaba en arameo. Que todo lo enseñó en arameo, posiblemente, casi que es un hecho. Aún no tengo razones como para decir que enseñara en griego o en hebreo, aún ni siquiera en hebreo. Prácticamente la lengua que hablaba ahí el pueblo era arameo, excepto algunos sectores ya más religiosos y más
digamos, gente más preparada, lo que tenía que ver con posiblemente los fariseos, si manejaban el hebreo y cosas de este tipo. Pero el pueblo en general, lo que llamamos propiamente el pueblo, hablaba, y que posiblemente también hablaban griego, porque es que tampoco vamos a decir que es que no hablaban griego. Claro, una lengua extendida y que existen países que hablan, son bilingües, hablan 2 idiomas. El punto aquí, el punto real es el siguiente. Supongamos que Cristo, cuando Cristo dijo, a ti te digo que, también yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Digamos, eso todo lo dijo en arameo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo dijo en arameo. Pero ahora sucede que eso que Jesús dijo en arameo, ahora Mateo, que es el hombre que va a escribir su evangelio por orden de Dios, evidentemente por inspiración del Espíritu Santo, le dice Dios, por decirlo así, lo vas a escribir en griego. Vamos a partir de esa premisa. Lo vas a escribir en griego. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se llama Mateo? Mateo ve el texto hebreo y la pregunta es, ¿por qué razón Mateo, al ver el texto griego y aparentemente el arameo, supongamos que el arameo no tenía 2 palabras en su lengua para decir que esto sería lo interesante y esto va a ser investigación? Vamos a ver si es cierto que el arameo no tenía una palabra para referirse a un peñasco o a una masa rocosa. O sea que sí existía esa palabra, sí existía esa palabra en arameo. Aún si esa palabra existiera en arameo, evidentemente entonces sí hay distinción aún en el arameo. O sea, la premisa de ustedes sería, no, es la misma palabra. O sea, tanto una como otra era la misma palabra. Pues era Cefas. Punto, era Cefas, simplemente era Cefas. Sin embargo, el problema que hay aquí es que cuando escribe Mateo escribe en griego y Mateo escoge 2 palabras que no es la misma, porque Petros es una palabra, por más que sea de la misma raíz, pero son 2 palabras diferentes. Yo siempre discutí mucho cuando algunas personas decían, es que esos sinónimos son palabras iguales. No son palabras iguales, son sinónimas. Lo que podríamos decir son parecidas, pero no son las mismas, porque son diferentes. No hay una palabra que sea igual a otra, ¿me entiendes? No existe eso. Se parecen, son semejantes, sinónimas, pero no iguales. Entonces, lo que sucede es que Mateo escoge 2 palabras griegas. La pregunta es, ¿por qué lo hace? Porque hace una distinción y el griego recoge, como el griego, lógicamente los diccionarios sí captan que Petro significa una cosa y que Petra significa otro. Y entonces el diccionario claramente te dice, la pregunta es, ¿tenía conocimiento Mateo cuando utilizó las 2 palabras? Por supuesto que sí. Un escritor no va a escribir si no tiene conocimiento del significado que tienen las palabras. Ahora, supongamos que él no tiene conocimiento porque él está recibiendo simplemente, alguien le está dictando, el Espíritu Santo le está dictando, supongamos que fuera eso, y él aún sin conocimiento pone Petros y pone Petra. Aún así, aún no entendiendo él eso, simplemente él es un instrumento que escribe. Pero el problema es que desde el momento en que pone Petros y pone Petra, decimos, bueno, qué raro, ¿por qué 2 palabras diferentes? Se van al diccionario y el diccionario le dice Petros, ¿qué es esto? Y que Petra es esto. Entonces, hay mucho problema para ustedes defender la tesis que yo les estoy dando la razón, yo les estoy diciendo, ellos hablaban arameo y estoy suponiendo, más bien a favor de ustedes, de que el arameo no tenía 2 palabras diferentes para piedra. Aún nosotros sí la tenemos, nosotros podemos decir piedra y roca. Y si usted me dice que es lo mismo, yo le digo no, porque aún las etimologías son diferentes. Y tiene que haber por fuerza una diferenciación, aunque sea mínima, entre piedra y roca. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, el problema se hace más grave para ustedes si por alguna razón existiera una palabra diferenciada de Cefas, o sea, que hubiera en arameo otra palabra para indicar una piedra enorme, como es el caso de lo que lo hace Petra. Entonces todavía es peor, porque si eso ocurre así, eso fue lo que se escribió en arameo y tenía toda la razón Mateo de pasar, de traducir del arameo al griego, Petros y Petra. Por tanto, como dice el dicho, no hay por dónde, o sea, no hay forma de ese argumento. Ustedes vean, ustedes tienen todavía que profundizar más para ustedes sostener ese argumento, porque ese argumento no tiene fuerza.
¿Cómo podrían hacerlo? Es muy problemático. Primero, tienen que presentar el texto, aparentemente el texto arameo, para ver de alguna manera en qué los puede favorecer. La pregunta sería, si en el texto arameo hipotético dijera, vamos a ver, eso sería, tendría que hacer la declinación de Kefas, pero digamos que esté obviamente uno en nominativo, como es Petros, y el otro esté en dativo. O sea, y pensar, por supuesto, que la lengua aramea es declinable. Eso sí, de eso sí no sé si es declinable, si es igual que el griego y el latín. De eso no tengo conocimiento, porque no tenemos registros de textos arameos, ni de libros en arameo y cosas de ese tipo. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos que tener primero el texto. No existe el texto. Si el texto existe, atención a esto, y les diera la razón a ustedes en que se pone Kefas, digamos, Kefa, y de pronto el otro se pone Kefas, y el otro Kefas y Kefa. Estamos totalmente de acuerdo que lo único que cambia es la declinación, pero eso no cambia el aspecto semántico ni el aspecto léxico, estamos de acuerdo. El problema ahora y la bronca es agarrar del cuello a Mateo, traerlo y sacarlo de la tumba y decirle, necesitamos, Mateo, que nos dé la razón. ¿Por qué usted tradujo del arameo, que es similar las dos palabras y están escritas como Kefa, porque usted puso a uno Petros y a otro Petra? Y ahí es donde está el problemón que hay. Entonces ustedes tienen que ir ahora al tribunal a pelear con Mateo y decirle, Mateo, admita que cometiste un error. Tenías que poner simplemente Petros y Petros, o Petra y Petra. Por esa razón es que pasar tan fácilmente de Petros a Petra no es posible. Desde el punto de vista, desde el punto de vista filológico, semántico, no hay posibilidad de hacer eso. Estamos de acuerdo que tienen la misma raíz. Si usted puede ver la misma raíz, usted pone simplemente Petr, le quita simplemente la A y la os, y usted dice, esa es la raíz, pero de ahí nada más. Por tanto, es simplemente insulso totalmente, no tiene fuerza el argumento y tienen que repulirlo, tienen que revisarlo, tienen que volver a intentar de qué manera pueden lograr demostrar que a través de decir Kefas, eso es. Ahora la bronca no la tienen con nosotros, la tienen con el texto griego y la tienen con Mateo. Bueno, vamos a dar hermano, una cosita. Dame un segundo. Usted solamente me solicita la palabra y yo, déme un chancecito nada más porque no sé si tengo alguien más por acá. Es que déjeme ver, aquí tengo Antisectas que me dé un chancecito y tengo a Percy, bueno, no me entran, ok, y tengo a Percy que todavía está por acá. Bueno, le voy a dar 3 minutos, ¿le parece? 3 minutos por si quiere replicar algo lo que dije. Adelante, 3 minutos. ¿Quién va? Santiago. Usted, Santiago, le estoy dando 3 minutos, ya lo paso. Bueno, solo quería decirlo de San Jerónimo, porque no podemos dudar que San Jerónimo conocía el texto griego y lo tradujo del griego al latín, ¿no? Y sin embargo no hizo la distinción entre, si no puso, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificar mi iglesia, y está en la Vulgata latina, ¿no? Creo que no podemos dudar de la... ¿Usted tiene el texto en latín ahí de Jerónimo? ¿Lo tiene a mano? Lo tengo. Ok, dame las dos traducciones que hace Jerónimo de la palabra Petros y Petra. Dame latín para copiarlo aquí. Me lo deletrea nada más. A ver, lo tengo que ir a buscar. Bueno, cuando lo busque me lo da. Adelante. Hable ahí con alguien más. Sí. Bueno, después me lo da. Adelante, Jesús. 5 minutos. Bien. Yo quiero volver al tema en cuestión. Lo último que dijo usted fue que a nosotros por ahí nos provoca frustración el texto griego o ir al texto griego. Quiero que sepa que todos, yo recién también no soy maestro de griego, es más, lo he escuchado a usted en muchas ocasiones decir que usted sigue aprendiendo porque el griego es muy complejo. Entonces, usted me lleva ventaja en años, obviamente, en cuanto a la lengua griega. Pero yo podría decir también lo mismo de algunos eruditos, o por ejemplo, también podría argumentar que San Jerónimo estaba más cerca de conocer como la lengua griega,
tenía más solidez y más peso. ¿Por qué? Porque estaba más cerca de la época. Después, otra cosa, el tema de gramática. Usted dijo que no solamente el texto griego, sino en cuestión de gramática, en cuestión de morfosintaxis. Usted reconoció, obviamente, y lo vuelvo a repetir, lo quiero recalcar, que usted no es infalible. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en el mismo tema. Aunque usted aplique gramática, aunque usted aplique morfosintaxis, y aunque usted aplique exegesis, lingüística, o lo que le quiera aplicar al texto griego, usted también debe reconocer de que lo que usted está aplicando es una herramienta también infalible. O sea, usted se está basando en fuentes o en herramientas infalibles para sacar o creer en una enseñanza. Perdón, ¿infalibles o falibles? Es que me confunde la infalibles. O sea, ¿usted cree que las herramientas de griego son infalibles? Eso es lo que están diciendo. Totalmente, sí. Okay, sí, bueno, creo que sí. Yo no creo que... por eso, ahora después cuando usted si quiere usted cuando me contesta, yo también puedo argumentar. Entonces, ¿por qué son infalibles? Porque lo vemos en las discusiones con los protestantes. ¿Me explico? Hay ciertas controversias, por ejemplo, usted lo puede ver con Wallace por ahí, o ciertas controversias con Robertson, o ciertas controversias entre los eruditos, tienen ciertas controversias. Mismo usted, que tiene una escuela de griego, que tiene ciertas controversias con otros eruditos del griego. Siempre la controversia va a estar. ¿Por qué? Porque se debe reconocer que la lengua griega, la enseñanza que ustedes aplican es infalible, y usted lo dijo. También la gramática, la lingüística y la morfosintaxis debe ser infalible. ¿Por qué? Porque es meramente un intelecto humano. Y como humanos, nosotros somos infalibles en cuanto mismo hasta interpretación. Podemos fallar mismo hasta interpretación, pero ¿cuál es la diferencia que nosotros argumentamos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Esto como la manzanita de la discordia. Jesús deja algo, diga, bueno, cada cual trate de usar herramientas griegas, morfosintaxis, trate de usar manuales de gramática, trate de usar exegesis, y lleguen a la conclusión que más les parezca o la que crean, porque usted dijo, es lo que yo creo. Es infalible, pero lo creo. Usted lo dijo, yo lo creo, porque tengo fe en lo que estoy enseñando. A menos que alguien me lo contradiga. Y si alguien no se lo contradice, igualmente usted está creyendo en algo que llegó a la conclusión con algo infalible, con una herramienta infalible. Usted sigue creyendo en algo que llegó a la conclusión de lo que cree, pero con algo infalible. El griego, falible, el griego, con algo falible. Con algo falible. Sí, es que confunden mucho. Hace rato estás hablando infalible. Traes una Perdón, me equivoqué, falible. Sí, hace rato usted llegó a la conclusión, falible, de todo lo que cree, utilizando herramientas, llegó a la conclusión y cree en algo que llegó a creerlo utilizando herramientas falibles. ¿Me explico? La gramática no se puede negar que es falible, la lingüística no se puede negar que es falible porque la interpreta una persona meramente humana. También el tema de la morfosintaxis, falible. ¿Por qué? Porque es una morfosintaxis basada en el intelecto propio de uno. Así como se debe reconocer de que tendrá ciertas asperezas quizá con Wallace o con La Cueva, seguramente la debe tener. Otra cosa, el tema de Francisco La Cueva, bueno, también podría argumentar yo. Francisco La Cueva hizo el texto griego. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que con Francisco La Cueva, aprendió griego y teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, o sea, una iglesia católica, y teología. Se basó en un intelecto católico, pero a la vez lo rechazó a ese mismo intelecto católico, porque después se hizo bautista. O sea, absorbió de un intelecto humano, de un profesor que le enseñó ciertas enseñanzas que después la rechazó. Es por eso que nosotros creemos que la columna o el fundamento de la verdad no está en los libros de gramática, no está en los libros griegos de lingüística o gramática griega o diccionarios expositivos. Nosotros creemos que de mi parte, que la columna o fundamento de la verdad está en la iglesia. Si Jesús hubiera dejado la Biblia como manzana de la discordia para decir, utilicen todas las herramientas falibles que haya,
para creer en una doctrina. Eso es lo que está haciendo usted. Se basan en herramientas falibles, aunque usted diga yo hago morfosintaxis, hago mi análisis, he estudiado esto, he tomado varias fuentes, bien, pero esas fuentes que usted tomó son falibles. Vamos de vuelta a la raíz. Y entonces usted cree en algo, por ejemplo, en que en la salvación no se pierde, llegó a esa conclusión, ¿cómo? Aplicando gramática falible, aplicando morfosintaxis falible, aplicando y usando manuales de gramática falible. Entonces, realmente eso es lo que quería Cristo, porque eso es una confusión. Las mismas herramientas, las mismas tácticas, las mismas la utilizan los testigos de Jehová. Exactamente las mismas. Utilizar el texto griego, citarlo, utilizar gramática, utilizar morfosintaxis, y creen diferente. Te Sí. di 2 minutos de más. Bueno, y a mí me interesa, permítame responderle, con respecto a Jerónimo, yo no lo conocía a él, excepto que habría que leer sus obras y por supuesto tengo respeto porque Jerónimo hizo una traducción y yo en cuanto a todo eso, yo respeto mucho a todas estas personas, a este gran trabajo de traducción, ¿verdad? Traducir del griego al latín y todo eso, pues esto es realmente muy valioso. Pero cuando usted argumenta como queriéndome comparar de alguna manera con Jerónimo, pues dice usted que es que estaba más cerca. O sea, cuando usted dice estaba más cerca, ¿a qué se refiere con que estaba más cerca? Es que ese es el asunto, ¿verdad? ¿Le respondo? No, déjame terminar. Porque me hizo una pregunta, está bien. Sí, pero son preguntas a veces también retóricas, bien, ¿verdad? Para entiendo. Okay. La inquietud que usted tiene, y yo le puedo volver también la pregunta a usted, cuando usted me dice, no, pero es que no está en el hecho de que usted se apoye en una herramienta falible. Por supuesto, cuando yo hablo de gramática, en las gramáticas, de alguna manera, si usted va a la Real Academia Española y usted analiza la historia y usted puede ver que se dan cambios, aún se dan diferentes escuelas. La gramática es algo extremadamente extenso, que hay que seguir estudiándola porque es complejísima, más allá de sujeto y predicado y más allá de encontrar un complemento directo. Eso es simplemente sencillo, eso es kindergarten, ¿no? Pero es más profunda que eso. Entonces, por supuesto que se estás cada día tratando de profundizar más. Yo te puedo decir, por ejemplo, que hay construcciones gramaticales bien complicadas en el texto del Nuevo Testamento, que se quiebran la cabeza de los eruditos. Los gramatólogos se quiebran la cabeza para definir ciertas cuestiones gramaticales. Entonces, claro, por supuesto que todo, mira, entienda, todo lo que procede del hombre es falible y que nosotros dependemos de la gracia de Dios y de la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. La pregunta es, cuando usted dice, no es aprendiendo griego, no es utilizando las herramientas, no es basándome en este o cual escritor, simplemente usted acaba de mencionarme aquí que es en la iglesia. Cuando usted me dice en la iglesia, entonces obviamente yo te entiendo catecismo, y cuando tú me dices catecismo, yo te entiendo teólogos, porque yo creo, Señor Jesús, que ahí hay teólogos o fueron teólogos, y si el Papa, que debe ser teólogo, y si no es teólogo, pues el otro Papa era teólogo, y hay cardenales teólogos, y yo sé que existe toda esta gente, y que estudiaron en universidades y estudiaron universidades falibles, con materiales falibles, con griego falible, con latín falible, con todo falible, y ese es, y le pregunto, entonces, ¿qué fue? ¿Que a usted le descendió el catecismo del cielo, escrito por un ángel? No, lo escribieron hombres que estudiaron, que se prepararon, que estudiaron teología, estudiaron griego, porque yo no puedo menos que imaginarme que los teólogos católicos que escribieron o los que fueran los cardenales o el Papa mismo que escribió el catecismo o lo que lo escribieran, estuvieran totalmente ayunos del conocimiento del texto, de los textos originales. Yo no puedo ni siquiera imaginarme eso, ¿verdad? Imaginarme. Entonces, eso mismo que tú me dices, que porque yo utilizo esos mecanismos, son los mismos mecanismos que han utilizado sus teólogos y que los siguen utilizando. ¿Por qué se meten al seminario a estudiar entonces? No están utilizando las mismas herramientas y exactamente los mismos medios que nosotros estamos utilizando. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar un segundito. Le voy a dar 3 minutos, le voy a decir algo, Jesús. Un minuto. No haga eso.
escúchame, no haga eso, porque eso es falta de educación, que cuando uno está hablando usted le haga así a la persona. No haga eso, simplemente escúchame, yo te voy a 3 minutos para que usted haga la réplica, pero no haga gestos ni haga la manita así, porque yo le voy a dar oportunidad, ¿de acuerdo? Tranquilo, tiene 3 minutos, adelante. Le hago así, ¿sabe por qué? Porque usted recién nombró el catecismo y al Papa, y yo en ningún momento nombré al catecismo y al Papa, y usted dijo así, porque usted me viene con catecismo y usted me viene con Papa, y usted me viene, yo nunca jamás, en el momento que expuse, jamás a usted le nombré al Papa, jamás le nombré el catecismo. Entonces yo tengo que decir, usted está diciendo algo que yo no dije. Otra cosa, usted dice que en aquella época San Jerónimo, también tenemos... porque la iglesia es tan rica históricamente en cuanto a cultura, en cuanto a conocimiento, tenemos una de las bibliotecas más importantes del mundo, que es la Biblioteca Vaticana. Entonces, ¿pero qué hacía la iglesia? La iglesia aprendía, efectivamente, aprendía, pero desde adentro. Yo no voy a ser calvinista y aprender de Pablo Besón, que era bautista, porque me estoy apoyando en otro, que no cree como yo. Y eso es lo que yo veo que ustedes están haciendo. Y usted, principalmente, cuando aplica la herramienta griega de personas que no creen como usted y estudiaron griego. Pero en la iglesia, cuando usted dice, bueno, van al seminario, en el seminario, cuando uno estudia, no sé a qué seminario se refiere a usted. Hay seminario para sacerdote, hay seminario para diaconado, hay seminario, no sé a qué seminario se refiere, pero se estudia desde adentro. La iglesia o el magisterio no utiliza el texto, la iglesia, me refiero al magisterio, no me estoy refiriendo a un apologeta o no me estoy refiriendo a un teólogo católico, no. La iglesia, el magisterio, cuando tiene que estudiar o hace algo, lo hace desde adentro y no va a consultar un texto protestante. Esa es la diferencia que tenemos con ustedes, que ustedes utilizan textos como, por ejemplo, los testigos de Jehová, de trinitarios. Utilizan textos, por ejemplo, de Pablo Besón. Y usted mismo que utiliza Francisco Lacueva, como le dije, Francisco Lacueva no creía que la salvación no se pierde. Usted se está apoyando a Francisco Lacueva y Daniel B. Wallace tampoco cree que la salvación no se pierde. Y usted se apoya también y utilizó a Daniel B. Wallace. Entonces, esa es la raíz de lo que yo veo del protestantismo, que utilizan textos de otros protestantes que no creen como ellos, pero lo utilizan en ciertos puntos. Por ejemplo, en el tema de Mateo 16-18, en el tema de la iglesia, si Pedro era roca, no era roca, en estos temas nosotros no. Sí, ahí está. Sí, se le votaron. Muchas gracias por su intervención. Vamos a ir con Rodrigo. Bueno, no sé, Percy, si va a decir algo. Pero, Rodrigo, 5 minutos, Rodrigo, cuenta ya. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, a ver, sobre la explicación que usted dio de Gálatas, con todo respeto, me parece un poco débil, de por qué en 2 versículos utiliza la palabra Pedro, y en el tercero, cuando habla de autoridad, no lo llama Pedro, sino Kefa. Usted argumenta que es que porque ahí también habían los judíos, los judaizantes, pero le quiero recordar que la carta no iba dirigida también a los judaizantes, sino solamente a la iglesia de Galacia, que le estaba advirtiendo sobre los judaizantes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tu argumento tiene una falla grave, porque recordemos que la iglesia de Galacia, ¿sí? El texto iba a la iglesia de Galacia, no a los judaizantes. Por lo tanto, pues no sería una explicación suficiente del por qué Pablo utilizó Kefa en el versículo 9, a diferencia del 8 y del 7. Ahora, por otro lado, tenemos las cartas a los Corintios, donde Pablo menciona Kefa también, en 1 Corintios 1:12, 1 Corintios 3:22, 1 Corintios 9:5, 1 Corintios 15:5, utiliza el término Kefa también, referido a la autoridad. Por ejemplo, 1 Corintios 15:5 dice que se le apareció a Kefa, y luego a los 12, los otros 12 no los menciona, solo menciona a Kefa como elemento de autoridad. Recordemos que la comunidad de los corintios no tenía nada que ver con los judíos y el judaísmo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí habría otro vacío.
En otro aspecto que estoy en desacuerdo contigo es en el cuento, en el aspecto de Mateo. Cuento no, porque suena un poco despectivo. En el aspecto de Mateo, porque pues los expertos están de acuerdo que Mateo originalmente fue escrito en arameo. Que tenemos ahora en los textos en griego es otro asunto, pero el original estaba en arameo. Ahora, tomando ahí desde Mateo, el paralelo que ya hemos hablado tocante varias veces, tenemos el capítulo 1, versículo 42 de Juan, y Juan vuelve a utilizar, recuerda que tú lo leímos, dice, le llevó donde Jesús, y fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Juan no le escribe a judíos, no escribe en arameo. O sea, los textos originales de Juan, todos los eruditos están de acuerdo que vienen en griego. ¿Y cómo lo puedo probar? Aquí yo precisamente estoy haciendo un estudio sobre Juan en mi especialización y dice lo siguiente sobre la comunidad de Juan, quienes la conformaban. Decía, Eusebio, el historiador del siglo IV, cita a Ireneo entre el año 130 y 200 después de Cristo, obispo de León, Francia, quien nos cuenta que Juan era una figura eclesiástica principal en Asia Menor, la Turquía actual. Y esto lo podemos probar cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, donde él dice a las iglesias de Asia Menor. Esa era la comunidad de Juan y no tenían nada que ver con el judaísmo. No tenían esa influencia, pero precisamente lo que más llama la atención es que en Juan 1:42, el evangelio dirigido a estas iglesias le llama Kefa, utiliza un término arameo en comunidades donde se hablaba, era el griego. Por lo tanto, allá es una distinción especial, porque eso no era un simple nombre, sino también un título de honor, el de Kefa, ¿ya? Entonces, pues estos eran como las inquietudes que yo quería anotarte, no me voy a tomar los 5 minutos, pero quería puntualizar estos asuntos. Entonces lo repito rápidamente. ¿A quién iba dirigida la carta? A los Gálatas, si a los judaizantes o a la iglesia de Galacia. Segundo, ¿por qué aparece el mismo término Kefa referido a la autoridad en 1 Corintios, sabiendo que la comunidad de Corintios no era judía ni era judaizante? Tercero, ¿por qué Juan, dirigiendo sus cartas a la iglesia, de su iglesia en Asia Menor, donde no había judíos, donde no se hablaba hebreo, habla de Kefa y no habla de Petras, que era lo más lógico que él hiciera en una comunidad donde simplemente se hablaba griego y no hebreo ni arameo? Y por último, entonces, lo que te digo de Mateo, que los eruditos están de acuerdo que el original fue escrito en arameo, ¿sí? Que tenemos solamente los de griego, pero que originalmente dicen, y además por el destino de la comunidad a la que fue escrito en arameo. Vemos ese cuarto ahí chilingueando, pero quiero dejar como ahí remarcados esos otros tres. Gracias, Daniel. Pero no está ahí. Gracias, gracias Rodrigo, por la intervención. Bueno, hay mucha cosa que decir ahí rápidamente, solo un detalle a modo de retalle, no de modo de refutación ni nada de eso, porque si hay alguien que le interesa estos temas, pues es a mí cuando tocamos estrictamente. Bueno, hemos notado obviamente que no han ido al texto directamente a hacer algún tipo de acotación y resto, pues hay que mandarlos a estudiar un poquito más griego. Espero que avance bastante Rodrigo en el griego y a Jesús Ferreira también, porque dice que estudia griego. Bueno, solo un detalle a considerar. Yo que estudio esta lengua, me doy cuenta, por supuesto, que el Espíritu Santo estaba en el negocio. Obviamente, cada palabra, uno que ha estudiado el texto básicamente, no está, Rodrigo, no está escrita por ser escrita. O sea, desde todo punto de vista, aún son la colocación de las palabras. Es que es tan interesante esto. Si tú lees claramente, cuando hace mención de las columnas, y eso es un argumento que ya han utilizado los evangélicos, y conociendo la gracia que me fue dada, Jacobo y Cefas y Juan,
yo puedo decir de que no necesariamente hay algo como que Pablo personalmente está haciendo algún tipo de discriminación cuando él hace el orden, pero y que tal vez en la mentalidad de Pablo no estaba, pero él escribe así, y eso y es por obra del Espíritu Santo cuando él coloca a Jacobo primero que Cefas. Dice, bueno, eso es irrelevante, es el peso de las demás pruebas que tenemos de lo que significa Pedro o Cefas. Pero en realidad, y usted lo sabe bien, que eso sería otro tipo de discusión en alguna ocasión, que el presidente, llamémoslo así, o el director del concilio de Jerusalén era Jacobo y no era Pedro. No hay una evidencia de que el concilio aunque ya yo conozco más o menos los argumentos que ustedes han esgrimido sobre esto, que Pedro lo que hace es un reporte, igual que también lo hace, ¿cómo se llama? Lo hace Pablo. Eso por un lado. Después, con respecto a, déjeme ver si comentó algo más por aquí. Bueno, nada más, lo último que quiero decirles, estoy esperando que ustedes nos den prueba fehaciente, prueba sustancial del texto de arameo. Me encantaría muchísimo conocerlo. Por lo menos consígame, Rodrigo, unos extractos del lago Salado, de allá, ¿cómo que se llama? Lago Salado, no, el mar, ¿cómo se llama? Las cuevas de Qumran, ahí, a ver si acaso aparece algo de eso, porque parece muy extraño que estén totalmente desaparecidos. Me encantaría. Otro detalle que me parece acorde aquí al comentario, eso sería para Santiago, que ya se le adelantaron a Santiago, y Andrés Queral, que de paso lo saludó afectuosamente, acaba de decir lo siguiente: es falso lo de Jerónimo en la Vulgata. Él también hizo la diferencia, él puso Petrus y después escribió Petran. Bueno, él agrega algo más ahí, él dice, bueno, no mientan. Entonces me interesaba este asunto de Petrus y Petran, evidentemente, y no necesito pues saber mucho latín para darme cuenta de que evidentemente... No, en realidad... un momentito, no me interrumpa, sí. Por favor, no me interrumpa, espere que le dé la palabra. Hay una diferencia clara ahí de Petrus, y se me parece mucho a Petro, solamente le cambiamos la U, y el otro Petran, que simplemente Petra, le cambiamos la M. Entonces, bueno, ese es un aporte. Bueno, gracias a Rodrigo. Vamos a pasar a Percy, que hace ratito lo tengo en espera ahí, a ver si él quiere agregar algo. Percy. Digamos, de responderte. ¿Me podría regalar esos 2 minuticos nada más? Sí, mi hermano, yo voy a hablar nada más 3 minutos, puede agarrar los 2. Los 3 minutos a Percy, y luego pasamos con 3 minutos de Rodrigo de descargo, y luego pasamos por Santiago. Adelante, ya casi terminamos nuestra transmisión. Tengo una transmisión maratónica de 4 horas 22, imagínense. Adelante, Percy. Sí, mi hermano, ya son 4 horas y 22 minutos. No, ahí no lo tengo, Eso ya huele a maratón. No, hermano, sí. Mire, yo lo único que quiero decir es que Pedro fue uno de los apóstoles o discípulos de Jesús más importantes. Pedro fue el único discípulo al que Jesús buscó 2 veces para hacerle un llamado. Pedro fue el único también al que Jesús le entregó las llaves después de la resurrección. Fue el único también al que le dijo que ayudara a sus hermanos después que él pasara esa prueba, y que los edificara, los confortara. ¿A qué me voy? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano profesor? Estoy diciendo esto porque fíjese bien, Pedro, que era como usted dijo claramente en su estudio, usted dio a entender que Pedro era una piedra pequeña, una piedra insignificante de esa manera, pongámoslo que Pedro era una piedra insignificante, pero la importancia de Pedro radica en que él fue edificado en la roca que es Cristo. Y al menos que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, seamos edificados y fundamentados en la roca que es Cristo, no podremos hacer nada. No podremos hacer nada. La importancia de Pedro radica en quien él estaba fundamentado. Y ahí es la importancia de nuestro éxito como cristianos, estar fundamentados en la roca que es Cristo.
¿Por qué es importante estar fundamentado sobre la roca que es Cristo? Sencillamente porque Él es la roca viva. De Él brota el agua viva. Y nosotros, como piedras muertas, como piedras secas, como piedras sin vida. Hermano, discúlpeme un segundo. Es que aquí, vea, Donald Strumpe. No lo tengo aquí, por eso no lo puedo meter. O sea, no me aparece usted aquí. No me da chance de meterlo porque no lo veo. Disculpe, hermano Pérez, disculpe. Es que no tenga pena, hermano. Esa persona hace rato quiere entrar, me dice que sí puede entrar. Claro que puede entrar, pero no lo veo. O sea, no lo puedo detectar aquí como para poderle dar para entrar. Entonces, revise ese asunto. Sí, adelante, disculpe, Percy, continúe. Sí, hermano, no tenga pena. Sí, ya tiene tiempo de estar ahí queriendo entrar. Pero yo no, a lo que iba yo... no le puedo dar el paso porque no lo veo aquí. Sí, a lo que voy, para terminar, es que el creyente, sean católicos, sean evangélicos, necesitamos estar fundamentados en la roca viva y eterna que es Jesucristo. Si no estamos fundamentados en la roca eterna que es Jesucristo, podemos tener los mejores institutos, los mejores seminarios, la mejor teología, el mejor griego y el mejor arameo, pero al menos que el creyente venga a Jesucristo y esté fundamentado en Jesucristo como San Pedro lo estuvo, no tendremos éxito en nuestra vida espiritual. Permítame una pregunta, pastor, discúlpeme la pregunta, muy puntual. El Petra de 16:18 que aparece en 16:18, Mateo, ¿es Cristo o es Pedro? ¿El Petra? ¿Es Cristo o es Pedro la Petra que está en 16:18, Mateo? Es Cristo. Es Jesús. Ok, gracias, mi hermano, gracias. Rodrigo, 3 minutos. Vale, Daniel. No, mira, entonces... Adelante, Rodrigo. Gracias. ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? 3 minutos. Ok, profe, gracias. Sí, mira, adelante. Sí, le escuchamos. Si nosotros hablamos de lo que tú dijiste, lo último, que Pedro no presidió el concilio de Jerusalén, pues yo quiero citar lo que dice Pedro en el concilio como tal. Dice: después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días, me eligió Dios de entre vosotros, o sea, lo eligió a él de entre todos los demás, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. O sea, el Pedro está diciendo que él fue entre todos, él fue el que fue escogido por Dios para que por su predicación, está diciendo, los que entre todos, él fue el que fue escogido por Dios para paguen por su predicación. Apaguen el audio. Perdón, Rodrigo, disculpe, a Donald, ok. Vamos a ver si ahora sí, adelante, Rodrigo. Entonces vemos aquí como Pedro dice que Dios lo escogió a él de entre todos, para que por boca de él los gentiles creyesen. Entonces aquí podemos ver ese elemento de autoridad en Hechos 15:7. Ahora, bueno, digamos que tú me mandas que hay que estudiar más. Efectivamente, hay que estudiar más gramática, pero también hay que estudiar los otros elementos de la hermenéutica. Y como te digo, pues quedan planteados, quedan sobre la mesa, que no queda respondido todavía. ¿Por qué Juan, dirigiéndose a sus cartas a la iglesia de Asia Menor, que no hablaban hebreo, por qué hablaba de Kefas en 1:42? ¿Por qué Pablo, dirigiéndose a los corintios, que tampoco era una comunidad judía, habla de Kefas en varias partes? Y bueno, ahí queda un poco al aire todavía lo de Gálatas, capítulo 2, versículos de 7 al 9. Por otro lado, sí existe una versión aramea del Evangelio de Juan y se consigue en la iglesia copta. Ahí sí tocaría ir y hacer la cacería a la iglesia copta para ver si se puede conseguir eso. Pero bueno, yo haré lo posible, si lo consigo con mucho gusto te lo paso. Te agradezco mucho por dejarme haber intervenido
el favor de siempre que te voy a pedir. Ok, perfecto, gracias Rodrigo, gracias, lo esperamos. El favor de siempre, que si me permites compartir Sí. esta parte en mi canal, te lo agradecería. Sí, claro que sí. Sí. No me corte la parte más fea a mí, ¿verdad? Déjeme la parte más bonita. Claro que sí, Daniel. Con Ok, mucho gusto. bueno.